buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Que el Señor tenga bondad y misericordia para enseñarnos una porción más de su palabra. ¿Por qué es importante un estudio sistemático de la palabra? Porque esto nos va llevando paulatinamente a un conocimiento mucho más profundo, no solamente de la palabra, pero al estudiar la palabra estudiamos a Jesús, y Jesús es Dios. Por eso es que los teólogos se confunden cuando creen que al estudiar teología ya tienen todo lo necesario, pero no es así. Por eso dice Pablo, que Pablo ya había caído en eso también. Recordemos que Pablo había estudiado con los mejores teólogos de su tiempo, Gamaliel, Hillel, Shammai. Sin embargo, cuando llegó al conocimiento de Jesús, se dio cuenta de algo cuando escribió: ¿y quién conocerá la mente de Cristo? O sea, él supuestamente es un erudito, pero cuando llegó al conocimiento de Jesús, o sea, mientras él vivió en el judaísmo, estrictamente hablando, él ya lo sabía todo, ¿verdad? Porque una cosa es conocer al Dios de la letra, que era lo que él como judío conocía, pero cuando conoció a Jesús y vino la revelación de Dios a través de Jesús, se dio cuenta que no conocía nada. Por eso él escribió: ¿y quién entenderá la mente de Cristo? ¿Quién conocerá las profundidades de su sabiduría? Así que esta noche vamos a intentar estudiar un poquito más, pero lógicamente esto no es un estudio completo, es apenas tocar la superficie de lo que hay en la palabra. Pero sin embargo, si usted toma nota, si usted internaliza la palabra y aprende de esto, se va a llevar grandes sorpresas con respecto a la persona, obra y frutos del Espíritu Santo a través de Cristo. Tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Vamos a leer el capítulo 3. Hoy nos toca la tercera parte de la epístola a los Hebreos. Una vez más, quiero aclarar que hay diferencia de opinión con respecto a esta epístola. Unos dicen que es epístola que es carta, otros dicen que es un mensaje. Capítulo 3 de Hebreos, verso 1, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Espíritu Santo, muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias por abrirnos el entendimiento y enseñarnos, Señor, la profundidad, anchura, longitud, altura de tu palabra. Gracias. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Tenga una sentarse. Terminamos la semana pasada en el capítulo 2, leyendo el verso 18 del capítulo 2, cuando dice: pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recordemos que el escritor a los Hebreos le está hablando a un grupo de judíos que se estaban decepcionando del Evangelio por las persecuciones que habían llegado a su vida. Y entonces vamos a suponer que fue Pablo quien escribió esto, aunque no es seguro, pero vamos a suponerlo. A Pablo le contaron que en una parte de Judea había algunos judíos que estaban siendo perseguidos por el imperio, que se habían quitado sus tierras, sus propiedades por causa del Evangelio. ¿Pero por qué? Porque lógicamente ellos ya no adoraban a los dioses que traían los romanos, ya no adoraban a sus dioses lares, a sus dioses personales,
y especialmente ya no practicaban el culto al emperador. Todo eso provocó un celo terrible en los jerarcas romanos. Y entonces, lógicamente, la única manera de recuperar el poder que ellos tenían ante el pueblo era expulsar a esta gente o terminarlos. Algunos los habían matado, a otros los habían expatriado, y los que no habían podido salir, como este grupo de hermanos, se habían quedado en Jerusalén y estaban sufriendo la persecución. Esto es parte de lo que sucede cuando uno acepta a Jesús. Aquí es en donde ya empieza la palabra a ponernos en una balanza. Si usted no es perseguido, si usted no es acosado, si usted no es segregado, si usted no es martirizado, no de martirio, sino martirizado por el enemigo, usted tiene que entrar en una pregunta muy real y sincera. ¿Soy cristiano? Porque si usted es realmente cristiano, usted tiene que sufrir persecución. Eso dijo Jesús: los que quieran vivir en santidad sufrirán persecución. Así que no es cuestión de que usted sea evangélico, que venga a una iglesia y que así va todo viento en popa. Al contrario, preocúpese. Si no tiene problemas, si no tiene conflictos, si no tiene dudas, si no tiene ataques del enemigo, a usted le está haciendo falta realmente ser cristiano, ser hijo de Dios. Porque ese es el sello del cristianismo. Por eso es que nos han mentido diciendo que conviértase a Cristo y todo va a ir bien. No, al contrario, todo va a ir mal. Pero tenemos la esperanza de que en Cristo tenemos la fortaleza, el ejemplo de la persistencia. Por eso es que en estos últimos tiempos, hablábamos con unos pastores ayer, el amor de muchos se está enfriando. Ya no hay ese amor primario que tuvimos, aquel fuego, aquella pasión por servir al Señor, por estar en su casa, aquella sensibilidad a estar en la presencia del Señor. No digo en una oración privada, porque eso la podemos tener, pero si no estamos nosotros congregacionalmente activos, algo está fallando. Entonces entramos al capítulo 3 y el encabezado que tenemos aquí es que Jesús es superior a Moisés. La pregunta es, ¿por qué empieza hablando esto el escritor? Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Lo primero que está poniendo en la mesa es: ustedes no fueron llamados por alguien terrenal. Porque recordemos que para los hebreos, Moisés era su paradigma. Moisés ha sido para ellos el hombre más grande de la historia, especialmente para ellos, porque lógicamente fue su libertador. Entonces, de alguna manera, al ocupar Moisés un papel libertador, se hace acreedor a un título de Mesías, porque el Mesías que ellos esperaban desde la antigüedad tenía que ser un hombre que los libertara de la esclavitud, de la opresión. Y sus ancestros habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, para ellos, a través del tiempo, Moisés ocupa el lugar de Mesías. Y ha sido, para ellos, el hombre más grande. Incluso hubo un cónclave entre judíos para saber quién era mayor, si Moisés o Abraham. Y ellos llegaron a la conclusión que era Moisés. Ahora el escritor viene y va a colocar a Moisés en el justo lugar, porque para ellos prácticamente llegó un momento en que Moisés aún era más grande que Jesús. Y ahora esta tesis va a demostrar que Moisés no es más grande que Jesús, por eso lo vamos a ver ahorita. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial. O sea, a ustedes no fueron llamados terrenalmente por Moisés. Ustedes fueron llamados celestialmente. Considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe.
Aquí tenemos algo muy interesante, porque cuando el escritor les dice a ellos y a nosotros por extensión, considerad a Jesús, o sea, tratemos de ver a Jesús con nuevos ojos, quien fue el apóstol. ¿Quién es un apóstol? Es un enviado. ¿Quién lo envió? El Padre. Y luego, aparte de eso, el otro título, y sumo sacerdote. Entonces aquí tenemos algo muy bonito. Apóstol es alguien que fue enviado. El Padre lo envió para que viniera a estar entre los hombres y nos trajera un mensaje. Y sumo sacerdote significa que representa al pueblo ante Dios. Aquí tenemos la diferencia. El apóstol representa a Dios ante el pueblo y el sumo sacerdote representa al pueblo ante Dios. Eso lo vemos en el oficio sacerdotal en todo el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote ofrecía sacrificios en expiación de los pecados del pueblo para agradar a Dios. Eso hizo Jesús. Él se entregó como sumo sacerdote y como sacrificio perfecto para agradar al Padre. Él nos representó. Él es el sumo sacerdote. Pero también es un apóstol, es un enviado para anunciar. Por eso él dijo: yo he venido a anunciar el reino de los cielos. Verso 2. El cual fue fiel al que le designó. ¿Quién lo designó? El Padre. Él fue fiel. Ahora aquí ya empieza en la mente de estos hebreos, empiezan a revisar. Recuerde que para nosotros no estamos enseñados a revisar nuestra historia espiritual. Lamentablemente nosotros no hemos sido enseñados a pensar ni a definir nuestro pensamiento histórico. Sin embargo, para los hebreos, ellos inmediatamente comparan el pasado con lo que están viviendo. Entonces, el escritor necesita demostrarles que sus sufrimientos son una consecuencia de seguir al Señor Jesús, pero que hay una esperanza, un bálsamo, un momento de salvación para todo eso, si asimilan esto. Entonces, el cual fue fiel al que le designó. Aquí tenemos una coma. ¿Por qué? Porque Moisés no fue fiel. Moisés fue fiel para escribir la ley, pero tuvo errores. Por ejemplo, le pegó a la roca. La primera vez le dijo el Señor que le pegara la primera vez. Eso significa el sacrificio de Cristo. Pero Moisés, en un arranque de cólera, le pegó la segunda vez. Eso fue un error para él, que le costó el ingreso a la tierra prometida. O sea, Moisés no fue tan fiel como ellos creían. Sin embargo, fue un hombre usado por Dios. Y aquí tenemos que sacar la lección. El día de hoy podemos ser nosotros imperfectos, humanamente hablando, pero por designio de Dios, cualquiera de ustedes puede convertirse en un mensajero de la palabra, independiente de su naturaleza. No digo que se mantenga ahí, pero Dios puede usarlos a ustedes como nos usa a nosotros para ser sus mensajeros. Eso pasó con Moisés. Y eso es lo que el escritor está diciendo a estos hebreos. Ahora sigue diciendo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, Moisés fue fiel en la casa de Dios, o sea, en su reino. Mientras Moisés permaneció en el ambiente espiritual, fue fiel. Cuando se movió de lo espiritual a lo natural, ahí estuvo la naturaleza pecaminosa de Moisés. Es lo mismo que sucede con nosotros. Yo creo que muchas veces nos acusan a los pastores y dicen que es el pastor, y dicen que son evangélicos, y dicen que son maestros de la palabra, y dicen, pero es porque no han llegado a comprender que la naturaleza de Dios en nosotros se mezcla, se traslapa a veces con la naturaleza humana. Por eso Pablo en algunas ocasiones dijo, esto lo digo yo, no el Señor. Y en otras ocasiones dijo, esto lo dice el Señor, no yo. Para demostrar la tesis de que Moisés
también tenía las dos naturalezas. Cuando él se movía de lo espiritual a lo natural, fallaba. Cuando él se movía de lo natural a lo espiritual, era fiel en toda la casa de Dios. No estamos hablando de una habitación, estamos hablando de un reino, de un espacio. Verso 3. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. O sea, señores hebreos, le está diciendo el escritor, Moisés fue grande, claro que sí, pero él, el Señor, ha sido digno de más gloria. ¿Por qué? Ese por qué no está, pero ahí está. ¿Por qué? Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. O sea, usted tiene una casa hermosa. Usted se puede sentir orgulloso y orgullosa de la casa, los ambientes, los acabados, pero más gloria que la casa tiene el arquitecto que la hizo. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Ok, eso está diciendo aquí. O sea que Moisés fue fiel en la casa de Dios. Pero ahora dice, porque toda la casa, bueno, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. O sea, cuando Moisés fue fiel en el ambiente divino de Dios, fue un hombre grande. Pero más que Moisés, fue Dios que le asignó ese ambiente espiritual. Verso 4. Porque toda casa es hecha por alguno. Eso ya lo tenemos. O sea, aquí es en donde se cree que es Pablo, porque Pablo era muy dado a hablar de esta manera, con estos ejemplos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. O sea, Moisés se movió muy bien en la casa de Dios, pero más grande que la casa es Dios que la hizo. Y Moisés, ¿sí verso 5? Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, no como hijo, como siervo. Aquí nos está dejando ya una palabra de esperanza. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros podemos ser fieles como siervos para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. O sea, Moisés fue fiel en la casa de Dios, fue fiel con su ministerio, pero como siervo, no como hombre per se. Como hombre tuvo sus errores, pero como siervo, o sea, a él se le puede aplicar aquella sentencia, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Ahora veamos la diferencia entre Moisés y el Señor. Verso 6. Porque Cristo, que también fue fiel, pero como hijo, sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Ahora le está votando a los hebreos y a nosotros, que nosotros somos la casa y morada de Dios. No el templo de ellos, de Jerusalén, que prácticamente en este momento todavía estaba en pie, pero ya no tardaba en caer demolido por los romanos. Entonces, en la casa, cuya casa somos nosotros. Pero lea el resto, léalo usted por favor. Vuélvalo a leer. Somos nosotros. Ahí está el asunto. Aquí empieza la tuerca a apretar. No todos son casa de Dios. ¿Por qué? Porque no han retenido firme la fe, la confianza hasta el fin. Entonces, para mí, como estudioso de esta conducta de la iglesia, como hablábamos con los pastores ayer, me da una pena terrible que muchos empezamos bien. Por eso Pablo dice, ¿qué te pasó tú que corrías bien? ¿Qué te sucedió en el camino? ¿Por qué te decepcionaste? Recuerde que ellos están decepcionados, ya no quieren seguir. Y es una figura de la iglesia actual. Entonces, con el devenir del tiempo, muchos dejaron de ser casa de Dios. Ya Dios no habita en ellos. Ese es el problema de hoy. Y era el problema que ellos estaban teniendo. Estaban a punto de que la Shekinah, la presencia de Dios, los abandonara por el miedo, la frialdad, lo vamos a ver más adelante, la frialdad de sus corazones, y que eso los llevó a una dureza de corazón.
Y lógicamente Dios, así como abandonó el templo físico, también iba a abandonarlos a ellos como templo espiritual. ¿Me sigue? Eso es nuestro problema. Por eso dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Ya no moraré en casas hechas de manos, sino moraré en casas hechas por Dios, o sea, nosotros. Y luego dice, cuya casa somos nosotros. Pero hay un pero, que es, si retenemos firme hasta el fin. Ahí está. Muchos ya no van a llegar al fin. Otros se están quedando antes del fin. Entonces pregúntese usted. Pregúntese. ¿Mi asistencia a la iglesia? ¿Mi coinonía con los hermanos? ¿Mi relación con el cuerpo de Cristo? No estamos hablando solo con Dios. Porque usted me podrá decir, pastor, es que yo en mi casa oro, ayuno, hago esto, hago vigilias en mi casa, yo solito, como una familia que se profetizan a sí mismos. Eso no es válido, porque la palabra ordena que nosotros como casa somos ladrillos. Entonces, cuando usted se retira de la casa, es un ladrillo menos para construir la casa, que es la iglesia, que es el templo de Dios. No esto, nosotros, cada uno. Por eso dice Pedro, mas nosotros, mas vosotros como piedras vivas, edificaos unos a otros. Y muchos en la iglesia ya no edifican la vida de otros. Ya no la edifican. ¿Por qué? Porque no estamos presentes, no estamos haciendo presencia. Cuando usted falta, cuando yo falto, se va a sentir un vacío, se va a sentir que algo falta. Ahora, lógicamente, con el tiempo, aquí falta alguien, se va quitando, se va obviando, hasta que totalmente deja de pasar o deja de ser importante en la casa de Dios. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya salió de esa casa. Quedó algo vacío. Por eso Jesús dijo, esta casa va a quedar vacía. Pero pregunto, ¿se cayó el templo? Voy a repetir la pregunta. ¿Ven esas piedras qué hermosas y todo? Pues les digo que ahí no quedará piedra sobre piedra. Esa casa quedará vacía. Ok, ¿se cayó la casa? ¿Aló? No. ¿Quedó en pie? ¿Quedó en pie todavía? Pero estaba llena de la presencia. Ah, pues igual es el cuerpo, igual somos nosotros. Usted sigue caminando, sigue comiendo, sigue viviendo. Pero ya esta casa ya quedó vacía. ¿Por qué? Porque no retuvimos firme hasta el fin nuestra confianza, nuestra fe de nuestra esperanza. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. Esta es una frase lapidaria. El Señor no espera que usted escuche mañana, ni que escuche ayer, o que escuchó ayer, o que escuche pasado mañana, hoy. Por eso cuando uno estudia esta doctrina, tiene que tener mucho cuidado en qué está oyendo, no si hay errores o no, sino qué es lo que Dios está diciendo hoy. Si usted hoy no toma la decisión de reenderezar sus pasos, de mantener su llama encendida, de volver al primer amor, de volver a las primeras obras, como dice como dice Apocalipsis, usted prácticamente va a entrar al verso 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Un alto. Para estos hebreos, ellos sabían perfectamente qué pasó ese día. Nosotros no. Para nosotros, eso pasa desapercibido. Por eso es que es importante, interesante estudiar, no solo leer, sino estudiar. ¿De qué está hablando ahí el verso 8? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué es eso?
¿Dónde provocaron a Dios el pueblo? ¿Dónde lo provocaron? Como en el día de la prueba en el desierto. ¿Dónde lo provocaron a ira? En Meriba, en las aguas de Meriba. Todos lo sabemos bien. Bueno, debiéramos saberlo. ¿Aló? ¿Sí? Recuerda que esta es una clase. Como en el día de la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto. Porque estos que están leyendo o escuchando esto, no estaban en el desierto. Estaban en Jerusalén. Pero sus parientes, sus ancestros habían estado. Entonces ellos vienen y dicen, de veras, mis abuelos, mis tatarabuelos provocaron a ir a Dios allá en las aguas de Meriba. Cuando Moisés le pegó a la roca. Cuando dijeron, ¿será que Dios puede hacer brotar agua del desierto? Y lo pusieron enojado. ¿Y qué pasó? Aquí está la respuesta, verso 9. Léalo, por favor. Ahí está. Recuerde que para la Biblia vuestros padres no son mis papás. Para la Biblia mis padres son desde Adán, Abraham, Moisés, Josué. Todos esos son parte de nuestros padres. Eso lo entendieron ellos muy bien. Allá fue donde mis padres tentaron al Señor cuando lo pusieron a prueba y vieron sus obras por 40 años. El maná, el agua, la roca, la nube, el fuego de noche, toda esa protección, ellos lo vieron. Pero ¿qué pasó? Verso 10. Léalo, por favor. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, siempre. Y eso lo leemos nosotros allá cuando dijo el Señor a Moisés, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Es que este pueblo, dijo, a ver si me recuerdo bien, es una generación rebelde y contumaz. Eso fue lo que le dijo allá. Y ahora el escritor de los Hebreos le está recordando, recuerden lo que dijo lo que dijo Dios de sus padres. Y aquí es una llamada de atención para nosotros. Por eso aquí en Visión de Fe insistimos dolorosamente que muchos padres sacan a sus hijos de la iglesia por cualquier motivo. Y entonces va a llegar el día, va a llegar el momento en que esos hijos le van a recordar a sus padres, acordate que tú me enseñaste que a la iglesia no hay que ir tanto, que primero mis estudios, que primero mi universidad, que primero mi título. Porque eso es lo que estamos viendo aquí. La generación, hay un buen remanente de niños que sí están, porque sus padres los traen para que escuchen, porque hay una diferencia, mis queridos, una diferencia biológica. Estos niños nos llevan a nosotros en un IQ, que usted ya debe saber qué es eso, y no sé por qué se lo digo así, pero inteligencia emocional más superior a la nuestra. Porque nosotros no teníamos la tecnología que ellos tienen. Nosotros no tuvimos todos los adelantos tecnológicos que ellos tienen y que su mente está 100 por hora, nosotros no. Nosotros, nuestros juegos que eran rompecabezas, capirucho, el trompo, ellos no, ellos sus tablets, sus cuentos, sus inteligencias. Y entonces estos niños los van a acusar a ustedes de esto. O me van a acusar a mí de lo mismo. Por eso dice, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, o sea, no me conocieron. Esta gente cruzó el Mar Rojo, tuvieron fe para cruzar el Mar Rojo, tuvieron fe para caminar en el desierto, llegaron a Sinaí, vieron y todo, pero a partir de Sinaí empezó un declive terrible, cuando empezaron con el becerro de oro. Y los hijos los vieron.
Por eso el Señor tuvo que terminar con aquella generación. Ahora viene el sello. Verso 11. Léalo, por favor. ¿Cuál era el reposo de Dios? La tierra prometida. Para que descansaran. Porque ahí estaban los valles, ahí estaban las tierras con vegas, estaban los árboles, la leche y la miel. Ya no trabajen tanto, ahora vayan a la tierra prometida, descansen. La tierra decida dará su fruto, coman de todo eso, disfruten. Mi descanso se lo doy a ustedes. Pero ahora viene el sello. Moisés no hizo eso, mis queridos hebreos. Estamos hablando con esta gente. No fue Moisés, porque el mismo Moisés, ¿qué pasó? No entró. Ahí, en la mente de esta gente, Moisés bajó de nivel. O sea que Moisés no es nuestro líder nacional, no. O sea que Moisés sí falló, sí. Ahora, ¿ellos sabían la historia de Moisés? Sí. ¿Pero la habían visto en ese nivel? Eso pasa con nosotros. Nosotros conocemos la Biblia, pero no la vemos en ese nivel. Pero ahora veamos el verso 12. Tened cuidado, hermanos. Recuerde que Pablo siempre hablaba de los hebreos como sus hermanos. Mis hermanos en la carne, dicen en alguna epístola. ¿Se recuerda? Entonces dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que nos aparta de Dios? ¿Qué nos aparta de Dios? El corazón malo de incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Lo opuesto a la credulidad, o sea, lo opuesto a la fe. Eso quiere decir que la iglesia de hoy está en ese verso. Muchos ya perdieron la fe. ¿Pero por qué la perdieron? ¿Porque el Señor no les hizo milagros? No. ¿Porque el Señor no los sanó? No. ¿Porque no les proveyó? No. Porque el corazón se les fue endureciendo. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Cuándo se endurece el corazón? ¿Cuándo se endurece? ¿Sabe cuándo? Cuando usted deja de congregarse. Porque entonces ya no hay exhortación. Ya no hay consejo. Ya no hay empuje. Cuando usted deja de congregarse ya no hay nadie que le fiscalice. No te hemos visto. ¿Qué te has hecho? ¿Dónde has andado? Estamos hablando de rendición de cuentas. Cuando yo dejo de rendirle cuentas a alguien, mi corazón empieza a endurecerse y el siguiente paso es perder la fe. ¿Pero dejé a Dios? No, pero ya me aparté de Él. Por eso dice, ahí no dice que en vosotros haya un corazón malo de incredulidad para dejar a Dios, solo dice apartarse. ¿Qué es apartarse semánticamente? ¿Qué es apartarse? Solo separarse. Y si usted se separa de Dios, se separa de todo lo demás. Y si se separa de todo lo demás, ya no hay exhortación para usted. Y usted, o yo, ya no tenemos autoridad para exhortar. Es un asunto de dos vías. Como yo ya me aparté de la congregación, me aparto de Dios, mi corazón se endurece y cuando alguien me quiere exhortar, ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa? Rechaza. Rechaza la exhortación. Y el siguiente paso es que usted o yo ya perdimos autoridad para exhortar. Vamos a ver. Hermano Carlos, y últimamente no lo he visto. Pues yo a ti tampoco, fíjate. ¿Qué pasó? Perdimos la autoridad totalmente por el corazón endurecido. Hermana, ya no he visto que siembre. Y usted tampoco, hermano. ¿Qué pasó? Usted tampoco lo he visto sembrar. Hermano, ya no he visto que diezme. ¿Y usted? ¿Está diezmando? Ya no hay exhortación por el corazón malo.
Ahora, verso 13. Antes, ¿qué dice? Vamos a pasar un alto ahí. Antes exhortaos los unos a los otros. Ustedes me exhortan a mí y yo los exhorto a ustedes. Pero cada 8, cada mes, cada vez que usted o yo venimos, ¿cada cuánto dice? Mientras se dice, ahora repite nuevamente, no sea que cuando no te exhorten, cuando no te señalen tus errores, cuando no te pidan cuentas, ¿qué dice? No sea. Ahí está. Entonces, como pastor, yo tengo que analizar la gente que deja de venir, que empezaron bien, lógicamente que empezaron bien, no aquellos que vinieron desde el principio, cada 8, cada 15, eso no, los que empezaron bien. La pregunta es, ¿qué les pasó? ¿Por qué ya no están? ¿Dejaron de venir un martes? ¿Dejaron de venir un jueves? ¿Y ahora ya vienen un domingo cada 2 semanas? Ya no se les puede exhortar. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque ya endurecieron su corazón, engañados por el pecado. O sea, esa gente le va a doler quizá, porque a mí me dolería mucho, ya viven en pecado. Y no hay quien se lo señale. ¿Por qué no hay quien se lo señale? Ya no hay congregación, ya no hay comunión. Pero ¿dónde empezó todo? Eso no empezó ahí. Este es el corolario. ¿Dónde empezó? Cuando aquella casa quedó vacía. ¿Se da cuenta? Eso es lo que le está hablando el escritor de los Hebreos. Ustedes no pueden separarse, no pueden abandonar el pueblo. Ustedes no pueden irse a sus costumbres. Ustedes no pueden, les va a pasar esto. Por eso dice el verso 12, veamos el 12 por favor. Tened cuidado, hermanos, tened cuidado. Ahora usted dirá, pero es que el Señor no me ayuda. No, esto ya no es que el Señor lo ayude, esto es usted, soy yo. Por eso a mí me asombra cuánta gente en la congregación ya no son amigos, pues ya no son hermanos. Están en la congregación, sí, pero ya no son hermanos. Algo se rompió, algo se separó. Verso 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo. ¿Partícipes de qué? De todo lo que es Jesús. De todo lo que es Jesús. Jesús es Salvador, Jesús es Señor, Jesús es bueno, Jesús es grande, Jesús es proveedor, Jesús es sanador. Somos partícipes. ¿Cómo quiere usted orar por un enfermo si usted ya no, si está en los versos 13 para arriba? ¿Cómo quiere exhortar a alguien si usted ya está en el verso 13 para arriba? ¿Cómo quiere enseñar la palabra si usted ya no está en ese ambiente? Aunque físicamente esté. Por eso repito, esto los hebreos lo conocían bien porque el templo de Jerusalén estaba en pie, pero ya estaba vacío. Entonces muchos en la iglesia de hoy están en pie, pero están vacíos. Verso 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, pero hay una condición. ¿Cuál es? Vuélvalo a leer. Si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Si es que usted realmente cree que es un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios, tendría que actuar como hijo de Dios. Verso 15. Y vuelve a repetir. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, si usted está oyendo este mensaje,
si está leyendo, si está participando, usted tiene que llegar a su casa esta noche y hacerse un examen interno. Un examen cruel y transaccional. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo a mí? ¿Dónde perdí el primer amor? ¿Dónde perdí la coinonía? ¿Cómo es que Dios ya no me toma en cuenta? ¿Por qué ya no me usa? Esas son las preguntas que usted debiera hacerse, que son las que yo me hago. Todo el mes de octubre, el Señor me dejó en la casa. Venía a predicar aquí, pero se acabó. Ya no salía. Y entonces entré en ese proceso. Señor, ¿por qué ya no me usas? Tú sabes que puedes contar conmigo. Y le recordé mi oración de Guatemala cuando por 14 años yo le dije la oración de Isaías: Señor, aquí estoy, envíame a mí, yo iré. Por eso fue que al principio de nuestro ministerio, hace unos 20 y pico de años, yo iba a meter esos barrios feos, que para mí no eran feos, era la oportunidad preciosa de llevar la palabra. Pero octubre me cayó esto y tuve que examinarme. ¿Qué pasa, Señor? ¿Ya no me confías? Le contaba a mi esposa que incluso usé el parangón de ustedes en alabanza. Señor, ¿ya no estoy en tu lista de servidores? ¿Ya no hay un turno para mí, Señor? ¿Hay algo que no esté haciendo bien que tú ya me has tachado de tu lista? Porque tú sabes que cuentas conmigo. ¿Sabes por qué? Porque yo cuento contigo. Porque yo sé que tú me vas a proveer para fin de mes. Sé que vas a cancelar mis cuentas. Sé que tú me vas a proveer para todo lo necesario. Y si yo sé eso de ti, tú sabes que yo estoy dispuesto a ir a donde nadie más quiera ir. Pero Señor, si tú no me llamas, ¿cómo voy a ir? Por eso, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Que la iglesia está entrando en esto. Estamos provocando a ir al Señor. Estamos provocándolo en una forma en que estamos tan cómodos que ya no queremos nada con Dios, aunque estamos en la iglesia. Pero una cosa es estar en la iglesia, porque estos hebreos estaban en el judaísmo, estaban en la esencia del judaísmo, pero ya no querían nada con Jesús. Por eso he dicho muchas veces, si usted ya no es llamado a servir a Dios, preocúpese, pregúntese, que ya no te soy útil, Señor, ya no hay trabajo para mí. Y entonces lógicamente el Señor, bendita su gloria, me respondió y me hizo ver realmente que Él necesitaba que yo me examinara, que no me quedara cómodo. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa y yo tenemos la costumbre que el día que vamos a predicar nos apartamos. Pero al no predicar, ¿qué pasa? Ya no hay por qué apartarse. Ya no hay. Ya no hay por qué santificarme. Eso fue lo que le dijo David a los sacerdotes: vamos a traer el arca, así que santifíquense, porque dentro de 3 días vamos a ir. Le dio chance 3 días de santificarse para que el Señor no los vaya a matar cuando toquen la cajita, cuando toquen el arca. Así que santifíquense. David no le dijo: yo los voy a santificar, no, ustedes. Entonces mi esposa y yo, no es para que nos aplaudan ni nada, porque la gloria es para Dios y es una convicción personal. Me toca que predicar, me aparto de muchas cosas. Y tenemos una testigo que es la hermana Noemí. Ella nos ve vivir. ¿Pero por qué? Porque nosotros no queremos endurecer nuestro corazón. Verso 16. ¿Por qué? ¿Quiénes habiendo oído le provocaron? Pregunta. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Ahora hablemos de hoy de la iglesia, en el 2003, el 2022. ¿Quiénes estamos dejando al Señor? Los que empezamos hace 22 años, 15 años, 18 años.
Los que vinieron dijeron, aquí sí hay palabra de Dios, aquí sí esto, aquí sí lo otro, aquí está la presencia, de aquí no me muevo, pero ya se movieron. Ya se movieron. Nubes sin agua. ¿Quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto? Los que cruzaron el Mar Rojo, los que vieron el maná, los que vieron milagros, los que vieron la nube, los que vieron el fuego. ¿Qué pasó con ellos? Verso 17. ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Está preguntando. Verso 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Ahora una pregunta. ¿Dejaron de ser hijos de Dios? No. Pero ya no hay reposo para ellos. Verso 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La pérdida de fe, mis queridos hermanos, no nos lleva nada más que a usted tenga que trabajar duro para su sustento, duro para sus finanzas, duro para esto, duro para lo otro, duro para sus hijos, porque usted o yo ya perdimos la fe. Ya no podemos entrar a su reposo. Claro, teológicamente hablando, alguien muy chispudo podrá decir, pero Dios es misericordioso y paciente, pero ¿y si ya perdió la paciencia? Porque el problema de muchos cristianos es que abusamos de la gracia, abusamos de la misericordia, abusamos. Esta gente, ¿cuántos años lo provocaron? 40 años. Día tras día, año tras año, hasta que Dios dijo, olvidémoslo, Moisés, de estos ninguno va a entrar, excepto sus hijos que nazcan en el desierto. Ahora, los mató a todos de un solo golpe. ¿Cómo fue? Paulatinamente, fueron quedando, exactamente como visión de fe. Se han ido quedando, van a sus fiestas, van a sus reuniones, vienen a la iglesia, traen un diezmo, una ofrenda, se van, cantan un corito, se van otra vez. ¿Se va a cansar Dios? Y para algunos, ya se cansó. Entonces nuevamente le pregunto a mi hermano Heriberto, ¿queremos que nos pase aquello, Heriberto? A mí me da pánico. Y entonces yo uso eso como una oración. Señor, no permitas que yo te lleve a la ira. No permitas que yo tenga que sufrir tu ira, Señor. Por favor. Espíritu Santo, manténme vivo, manténme alerta, manténme temeroso, que tu ira no me vaya a alcanzar. Porque si aquí en El Salvador yo vi con mis propios ojos, con el hermano Heriberto, al diablo suelto, esta gente vieron la muerte. Y entonces, si ellos que eran su pueblo los acabó, ¿qué de nosotros que somos injerto? Cuando nos toque vamos a hablar de los dos olivos, del olivo natural y el olivo silvestre, pero eso es más adelante cuando ya estemos un poquito más crecidos en esto. Pero si Dios no tuvo compasión de ellos, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Usted cree que solamente decir, no es que yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, sí, pero ¿por qué somos hijos? Por injerto. Porque si Dios no tuvo misericordia de esta gente, o mejor dicho, tuvo misericordia hasta cierto punto, de ahí se acabó. Y ahora le voy a adelantar. Toda esa patojada que nació en el desierto,
que fueron viendo milagros y milagros y que llegaron a Cades Barnea, que cruzaron el río y toda la cuestión con Josué, que vencieron Jericó y aquí que allá entraron a la tierra prometida, tercera generación, ya fueron esclavizados por los cananeos, fereceos, jebuseos, sus hijos. La pregunta es ¿por qué? Porque recordaron a sus padres. Entonces, de los 2 millones aproximadamente de judíos, de hebreos que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Hagan la cuenta, ¿cuántos? Josué y Caleb. Por eso, dolorosamente tengo que repetir, no todos los que estamos aquí somos iglesia, no todos. A menos que retengamos, ¿qué quiere decir retener? No soltar por nada del mundo mi fe, mis principios, mi convicción, no negociable con nada ni con nadie. Por eso para nosotros, desde que llegó esa convicción, hace 40 y pico de años, ni hijos, ni padre, ni madre, ni parientes, ni nada nos puede apartar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, nada. Porque el Señor nos ha permitido tener la convicción de mantener firme, inamovible nuestra fe y nuestra confianza. Algunos de ustedes, y quiero terminar, conocen la historia de Visión de Fe con respecto a nosotros. Traiciones, soledades, abandono, indiferencia, correcciones, chismes, vituperio, señalamientos. ¿Nos ha apartado eso de seguir dando la palabra? Porque no es por la iglesia, es por el compromiso que tenemos. ¿Qué lo ha apartado a usted? ¿Cómo es posible que el día de culto usted decida irse a la playa? ¿Cómo es posible que el día de enseñanza, en donde su alma va a crecer, usted decida irse a comer pupusas? Y no es que sea pecado, pero ese día. ¿Cómo es posible? ¿No cree que es el pecado que cometió este pueblo que dice Hebreos? Por el corazón endurecido. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes, como tu palabra dice hoy, que tomemos la decisión firme, de dejar todo para no apartarnos de ti, Señor. Ahora hemos aprendido que no es lo mismo estar contigo que adorarte, alabarte y obedecerte. De nada sirve que oremos en casa, que ayunemos, que vigilemos, que hagamos todo en privado, si en público, Señor, estamos siendo descuidados con el papel que nos toca como ladrillos vivos, como piedras vivas, para darle forma a tu templo. Muchas gracias. Bendigo la ofrenda y a todos aquellos que diezman, que ofrendan y que siembran. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.